Muy bien. Entonces, recordando un poco de lo que vimos en lengua, las partes de la lengua, recuerden que no es lo mismo la raíz, no confundirla con la base ni con la porción libre. Ahorita vamos a ver lo que es específicamente la base. Porción faríngea o base de la lengua, ¿sí? Está formada por la parte del órgano comprendido entre la vía lingual por delante y arriba, y las fositas glosoepiglóticas por abajo y atrás. Estas son las fositas glosoepiglóticas. ¿Dónde está el señalador? Al contrario de la porción bucal, la porción faríngea es vertical y mira hacia la faringe. Para su estudio, se divide en una única cara faríngea, dos bordes laterales que vendrían siendo por aquí, obviamente, una extremidad superior, que es la que, obviamente, el límite anterior, lo que viene siendo la vía lingual, y una extremidad inferior, que viene siendo la que entra en contacto con las fositas glosoepiglóticas. La cara faríngea, que es la que estamos viendo aquí en las imágenes, ocupada en su totalidad por la amígdala lingual. Como mencionamos en la clase anterior, la amígdala lingual está tan unida, ¿sí?, que se podría considerar nada más como una única amígdala, y con el tiempo se va separando. Aquí ya está separada. Esta es la cara faríngea de una lengua de un niño, y esta ya es de un adulto. El volumen de la amígdala varía mucho dependiendo de la edad. A partir de los 14 años se va atrofiando, y desde ese momento la amígdala, que hasta entonces era única, es dividida en dos mitades, separadas por una superficie lisa, como vemos aquí, que se extiende desde el agujero ciego de la lengua al repliegue glosoepiglótico medio. Vamos a ver más a detalle estos repliegues y fosas. Su atrofia prosigue con la edad, al grado de que en el adulto no se haya representado, salvo por algunos folículos aislados, dispuestos por delante de las fositas glosoepiglóticas, como vemos aquí. Ya son muy pequeñitas. Oh, no cambia. A ver, permítanme. Aquí están todos. Aquí está. Ok. Los bordes laterales están en relación con la parte inferior de la fosa amigdalina y con la amígdala palatina. Vendrían estando aquí. Estos son los bordes laterales. ¿Sí? Del otro lado no se ve. Lo cubre el pilar posterior del velo del paladar. Ese sería. Extremidad superior, como les mencionaba, es la vela lingual, la porción que divide la base de la lengua con la porción libre. Y extremidad inferior, dicho extremo, se ha unido a la cara anterior del epiglotis. Como vemos aquí, el epiglotis está
traccionada hacia abajo, ¿sí? Es esta parte. Por medio de 3 repliegues en dirección antero-posterior, aquí los vemos 1, 2 y 3. Un poquito más hacia acá. Llamados repliegues glosoepiglóticos, según su situación se distingue un repliegue glosoepiglótico medio, aquí, y 2 laterales. Entre dichos repliegues se forma a cada lado 2 depresiones denominadas fositas glosoepiglóticas, como vemos aquí. Oh, bueno, ¿por qué no tan lento? Déjeme arreglar esto. No se cambia. Ahí está. Ok. Eso vendría siendo lo que es la anatomía externa de la lengua. Ya vimos las partes que la constituyen, la raíz, la base, la porción libre y las partes de cada una de estas. Ahora vamos a ver estructuralmente cómo se compone la lengua. ¿Sí? Se compone primero de un armazón osteofibroso, también denominado esqueleto de la lengua, y los músculos, que a su vez se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son el longitudinal superior, longitudinal inferior y transverso. La literatura anglosajona también aquí incluye otro músculo que es el vertical, que simplemente viene siendo el transverso, pero con una diferente disposición. Extrínsecos, que a su vez se dividen en aquellos que tienen origen óseo, son el estilo gloso, como su nombre nos dice, se origina de la apófisis estiloides. El iogloso, como su nombre nos dice, se origina del hueso hyoides. Y geniogloso, originándose las apófisis geni de la cara posterior del cuerpo mandibular. Y los de origen en órganos vecinos, el amigdalogloso, palatogloso y faringogloso. Y por último, la mucosa lingual que ya hemos mencionado. El armazón o esqueleto de la lengua viene siendo esto que está aquí. Esta es una representación de Rouvier. Creo que es la única imagen. En ningún otro libro he visto representado el esqueleto de la lengua. Ni en Testin, ni en Moore, ni en Gray. Creo que Rouvier es el único que lo representa esquematizado, como aquí. Y a su vez el armazón o el esqueleto de la lengua está compuesto por 3 estructuras. El hueso hyoides, obviamente, aquí lo vemos, con su cuerpo, sus astas menores, sus astas mayores. Una membrana hioglosa que se origina del borde superior del hueso hyoides dirigiéndose hacia arriba y adelante. Y el septum o tabique lingual, que es una lámina que se proyecta hacia adelante en forma de hoz, ¿sí? Dispuesta en sentido sagital entre los músculos genioglosos y presenta una forma de guadaña, la que vemos aquí. El hueso hyoides, membrana hioglosa y el septo o tabique. Ahora los músculos, obviamente estos se los tienen que aprender, ¿sí? Son 17 músculos en total, 8 pares y solo un impar. Como ya habíamos mencionado, se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos, músculo longitudinal superior, este es el único músculo impar. Es un músculo medio, único, impar en la lengua. Se origina por medio de 3 fascículos, uno medio y 2 laterales. El fascículo medio se origina en la epiglotis y repliegue glosoepiglótico. Los 2 laterales se originan en las astas menores del hyoides. Las fibras se dirigen hacia adelante y arriba formando una capa muscular continua justo por debajo de la mucosa lingual.
en donde sus fascículos se pierden en su cara profunda. Acción, deprime y acorta la lengua. Es básicamente, por decirlo así, por planos. Si retiráramos la mucosa de la lengua, si la quitáramos, el primer músculo con el que nos hallaríamos sería con este. Es una capa única muscular. Viene desde atrás, desde la base de la lengua, hacia adelante, y tapiza todo lo que es la base y la porción libre de la lengua. Dejemos con imagen para que lo vean. Aquí está. Este es el longitudinal superior. ¿Sí? En el laboratorio lo van a ver con un corte transversal. Estaría a este nivel. Se ve como una capa continua de músculo aquí abajo. Si quitáramos la mucosa lingual. Creo que es la única imagen. Ok. Longitudinal inferior es un delgado fascículo carnoso aplanado transversalmente y lateral al músculo hiogloso. Lo que viene a formar la mayor parte del cuerpo de la lengua es este músculo, el geniogloso. El geniogloso lo tenemos, digamos, el septum en medio. Inmediatamente a los lados está el geniogloso, ¿sí? Que es el que le va a dar mayor cuerpo a la lengua. Y hacia los lados vamos a encontrar este músculo longitudinal inferior, ¿sí? Se inserta posteriormente en el asta menor del hueso hyoides y termina anteriormente en la mucosa del vértice de la lengua. El músculo longitudinal inferior se sitúa sobre la cara lateral del músculo geniogloso. Este músculo deprime y retrae la lengua. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, miren. Este es el geniogloso, ¿sí? Como ven, es el que forma la mayor parte del cuerpo de la lengua. Y exactamente a los lados, este sería el longitudinal inferior, ¿sí? Aquí estaría el septum de la lengua. Inmediatamente a los lados están los genioglosos. Y más lateral, sobre la cara lateral del músculo geniogloso, está el longitudinal inferior. Muy bien. ¿Y el músculo transverso de la lengua? El músculo transverso de la lengua está formado por fibras transversales, diferentes de aquellas que proceden de los músculos estilogloso y hiogloso. Sus fibras van desde la cara lateral del tabique lingual hacia la cara profunda de la mucosa del borde lateral de la lengua. El músculo transverso de la lengua alarga y estrecha la lengua. Este músculo no hay una imagen aquí, no tengo ninguna imagen en la presentación, pero en su práctica me parece que sí hay una. ¿Sí? Si tienen la práctica a la mano, búsquenla. El músculo transverso está representado aquí. Fibras que van de un lado hacia el otro. Así. ¿Ok? Aquí también los autores anglosajones añaden el músculo vertical, que viene siendo sobre el músculo transverso, o sea, fibras que van en esa disposición, van a encontrar, también representan fibras que van en esta posición. ¿Ok? Como en el cuerpo de la lengua hay una mezcolanza de fibras, se me hace muy complicado, ¿sí? Realmente no sé cómo es que llegaron a la conclusión que había un tramado tanto de fibras transversales como de verticales, ¿sí? Pero es nada más para que sepan que también la literatura anglosajona añade otro músculo intrínseco. Pero realmente con los que les doy aquí es más que suficiente que lo sepan ubicar. Extrínsecos. Se distinguen a su vez en dos grupos, así me gustaría que se los aprendieran. Aquellos de origen óseo y aquellos con origen en órganos vecinos o adyacentes. De origen óseo solamente son tres. El estilogloso se origina de la apófisis estiloides y el ligamento estilomandibular, de ahí desciende hacia adelante y lateral pasando por fuera de la sede amigdalina, llegando a la base de la lengua en sus bordes laterales, en donde se dividen dos grupos de fibras, las superiores y las inferiores. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Las superiores se dirigen
hacia adelante en forma de abanico, cubriendo el dorso lingual, y terminan en el septum lingual al llegar en el vértice de la lengua. Las inferiores se dirigen también hacia el tabique lingual, atravesando los músculos hiogloso y longitudinal inferior. ¿Sí? Ahí es, como les explicaba, la lengua, ¿sí? Lo que es en el cuerpo de la lengua, todos los músculos, todas las fibras se entremezclan entre sí. Acción. Los músculos estiloglosos ensanchan la lengua y la desplazan superior y posteriormente. Vamos a verlo. Miren, aquí está el estilogloso, parte del estilogloso. ¿Sí? Recuerden que viene desde arriba, desde base de cráneo, apófisis estiloides, va descendiendo, llega aquí, se distribuyen los bordes laterales de la lengua y de ahí se entremezclan. Van hacia adelante, atravesando el músculo hiogloso para llegar al cuerpo. Y en cuanto a sus dos porciones, aquí la vemos. Este es el músculo estilogloso, su porción superior y su porción inferior. Ok. Siguiente, músculo hiogloso. Es aplanado y cuadrilátero. Está situado en la parte lateral de la lengua. Se inserta inferiormente en el cuerpo del hueso hioides, cerca del asta menor y en la cara superior del asta mayor, y a lo largo de su borde lateral y en toda su extensión. Las fibras se dirigen superior y un poco anteriormente, laterales a los músculos geniogloso y longitudinal inferior. Al llegar al borde de la lengua se inclina medial y anteriormente y se expanden en abanico en el espesor de la lengua, para terminar en el tabique lingual, es decir, en la línea media. Su acción deprime y retrae la lengua. Vamos a ver, músculo hiogloso. Aquí lo vemos. Es este, el hiogloso. Es este, es muy fácil de identificar. Aquí está el hueso hioides, su origen. ¿Sí? Es una lámina cuadrilátera y se dirige hacia arriba. Aquí lo podemos identificar perfectamente bien, pero ya a este nivel se entremezcla con las fibras para poder llegar a lo que es el septum o tabique lingual. ¿Sí? Ok. Siguiente, el músculo geniogloso, como les digo, es el más voluminoso de todos. Tiene forma de un amplio abanico aplanado transversalmente. Está situado superiormente al músculo genioideo. Esto ya lo habíamos visto, incluso desde que vimos osteología. Vamos a encontrar 4 apófisis geni en lo que es en la línea media de la cara posterior de la mandíbula, unas apófisis geni superiores y unas apófisis geni inferiores. En las superiores se origina el músculo genioideo, perdón, en las inferiores, y en las superiores el geniogloso. Se origina anteriormente mediante cortas fibras tendinosas en la espina geni o mentoniana superior. Desde este punto, sus fibras irradian en dirección al dorso de la lengua. Las fibras anteriores incurvadas superior y anteriormente, aquí tiene 3 disposiciones de fibras, esta es la primera, se dirigen hacia el vértice de la lengua. Las fibras medias se desvían hacia la mucosa del dorso de la lengua y la membrana hioglosa. Las fibras inferiores terminan en el borde superior del cuerpo del hueso hioides. El músculo geniogloso está separado del lado opuesto superiormente por el tabique lingual, inferiormente por una delgada capa de tejido celular, a menudo atravesada en las proximidades del tabique por fibras entrecruzadas procedentes de los dos músculos. Acción, esto va a depender de la dirección de las fibras. Déjense las muestro antes de seguir avanzando. Esto ya lo había mencionado, es el más voluminoso, el geniogloso. Vean, aquí explica que en la línea media está separado por el septum, que viene siendo representado por esta línea negra, y más abajo por una capa delgada celular que es atravesada por sus 2 fibras. Aquí lo han puesto separado. Aquí está el geniogloso y sus 3 fibras. Las fibras anteriores, que se dirigen hacia arriba, hacia el vértice, las fibras medias y las fibras inferiores que llegan hasta el hueso hioides.
¿sí? Las fibras inferiores del músculo geniogloso desplazan el hueso hioides y la lengua superior y anteriormente. Sus fibras medias atraen también la lengua anteriormente. Sus fibras anteriores retraen el vértice de la lengua y posteriormente, cuando se contrae totalmente el músculo geniogloso, retrae la lengua hacia el suelo de la boca. Origen en órganos vecinos. El primero es el amigdalogloso. Es un músculo muy delgado, no viene representado, nunca lo he visto representado en ninguna imagen, solamente sé dónde está. Muy raro, que nace en la cara lateral de la cápsula tonsilar. Sus fibras descienden medialmente al músculo constrictor superior de la faringe y penetran en el espesor de la lengua. Es un músculo ¿sí? Que no hay imágenes de él. Nunca lo he visto, ni nadie se ha tomado la molestia en describir su acción, ¿sí? Así, de pinche, es este músculo, ¿sí? Pero les puedo mostrar dónde está, o dónde debería encontrarse. Miren, este es el pilar anterior del velo, atrás está el pilar posterior del velo, y en medio de estos dos pilares se encuentra la cápsula amigdalina, ¿sí? Hijo, ¿sí? Entre estos dos pilares hay una pequeña capa, ¿sí? Que viene a sellar lo que es la cápsula amigdalina. Ese músculo recorre esa parte. Aquí estarían unas pequeñas fibras. Amigdalogloso. ¿Por qué es un nombre? Porque obviamente está en relación con la amígdala. Siguiente músculo. Palato gloso o gloso estafilino. Es un músculo que ya mencioné en músculos del velo del paladar. Es un músculo fino, aplanado y delgado. Se origina superiormente en el velo del paladar, en la cara inferior de la aponeurosis palatina. Desciende en el espesor del arco palatogloso y termina en la lengua mediante fibras transversales y longitudinales que se confunden con las fibras superiores del músculo estilogloso. Acción: eleva la lengua, la dirige posteriormente y estrecha el istmo de las fauces. Faringogloso, o este nombrezote, ¿sí? Así lo describe Rubier, Netter y Moore. No lo podemos aprender así. Faringogloso. O fascículo glosofaringio del músculo constrictor superior de la faringe. Nada más para que sepan que así lo llaman estos tres autores. Rubier, Netter y Moore. Con este nombre se designa el fascículo del músculo constrictor superior de la faringe. Esto obviamente lo vamos a ver cuando veamos faringe, que se prolonga hacia el borde de la lengua, donde sus fibras se confunden con las del músculo estilogloso longitudinal inferior y geniogloso. Acción: retrae la lengua posterior y superiormente. Ahora, estos dos son músculos, al igual que los músculos del velo del paladar, ya se los había mencionado, son músculos compartidos. Aquí ya nos volvemos a encontrar con el músculo palatogloso, que les había dicho que pertenece tanto a músculos del velo del paladar como músculos de la lengua. Aquí ya lo encontramos, palatogloso. ¿Sí? El faringogloso es igual, pertenece tanto a músculos de la lengua como músculo de la faringe, aunque propiamente ningún autor lo considera como un músculo aislado. ¿Por qué? Porque a nivel de la lengua está bien definido, lo podemos ver perfectamente bien, pero en cuanto llega a la faringe se confunde y parece continuarse con el músculo constrictor superior de la faringe, ¿sí? Solamente aquí lo vamos a ver como faringogloso. Su porción lingual es bien definida. Cuando llega a la faringe se pierde, ¿sí? Déjenles muestro una imagen. Palato gloso, muy bien definido, ¿sí?
Y aquí está, miren, este es el glosofaringio, esta pequeña porción. Este es el constrictor superior de la faringe, obviamente es todo esto. Aquí, obviamente, en la imagen, los músculos estiloideos están cubriendo la otra porción del constrictor, pero el constrictor llega hasta acá abajo. Es todo esto, ¿sí? Y en esta pequeña porción podemos ver el faringogloso, perdón. ¿Sí? Es este. Vean, aquí lo está mencionando Netter. Porción glosofaringea del constrictor superior de la faringe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, repasando. Músculos intrínsecos son tres. Longitudinal superior, que viene siendo, es un músculo impar. Viene desde acá atrás, desde la base de la lengua hacia arriba. Una capa uniforme que va a cubrir la porción superior de la lengua. El longitudinal inferior, aquí no se ve, digamos, sí, aquí se ve una parte, pero obviamente tapiza todo esto. Aquí nada más vemos una pequeña porción, longitudinal inferior. El transverso no se ve aquí, pero hay una imagen en su práctica donde sí se ve, ¿sí? Está representado a este nivel, ¿sí? Esos serían los tres músculos intrínsecos. Músculos extrínsecos son 6, divididos en aquellos de origen óseo y los de origen en órganos adyacentes. De origen óseo está el estilogloso, ¿sí? Iogloso y geniogloso. Y de los de origen en órganos vecinos, palatogloso, amigdalogloso, que estaría por aquí, y glosofaringio, este chiquito de aquí, ¿sí? Mucosa lingual, ya le hemos mencionado. Presenta su máximo grosor en el dorso de la lengua. En este punto se adhiere íntimamente a las fibras musculares que en ella se inserta. Por el contrario, en su vientre la mucosa y los músculos se hallan separados por una lámina de tejido laxo. La principal característica de la mucosa lingual dorsal es la presencia de elevaciones designadas como papilas linguales. Existen 5 grupos de papilas. Las caliciformes o circunvaladas, que son las más grandes, dispuestas como ya vimos en la B lingual. Fungiformes, diseminadas en todo el dorso de la lengua. Estas las pueden llegar a ver. Se encuentran por delante de la B lingual. Filiformes son las más numerosas de todas. Forman una capa única y continua en el dorso de la lengua. Foliadas ocupan la parte posterior de los bordes laterales de la lengua. Ya se los había mencionado en una imagen. Hemisféricas, las más pequeñas de todas. Estas sí no se ven a simple vista. Ubicadas en toda la mucosa lingual. De hecho, Testi es el único que las menciona. La mayoría de los autores mencionan nada más las 4 primeras. La mucosa lingual contiene glándulas semejantes en todas las glándulas arracimadas que se hallan diseminadas por las paredes de la cavidad oral. Se distinguen en esencia 3 grupos según la disposición que guardan en la lengua. Grupo posterior, ubicadas en la base. Grupo lateral o glándulas de Weber, como su nombre sugiere, se ubican en los bordes laterales. Y grupo anterior inferior o glándulas de Blandin o glándulas de Nunn. Pueden recibir estos 2 nombres. Ubicadas en la punta y en el vientre de cada lado a cada lado de la línea media. Ok. Aquí las vemos. Dorso de la lengua. Las caliciformes o circunvaladas.
Las fungiformes son estas medianitas que vemos aquí. Ujú. Las filiformes, las más numerosas, son el resto que forman en el dorso lingual. Y las foliadas, estas, que también se distinguen muy fácilmente. Estas de aquí. ¿Sí? Solamente se encuentran en la parte más posterior de los bordes laterales de la lengua. Aquí vemos una imagen ya más microscópica. La caliciforme, circunvalada. La fungiforme, su nombre viene porque tienen forma de hongo. Y las filiformes, ¿sí? Estas de aquí. Ok, vasos. Aquí un detalle importante. La lengua es un órgano muy vascular. Por esta razón, heridas en esta zona van acompañadas de hemorragias profusas. De no atenderse de inmediato o adecuadamente por la abundancia, pueden producir la muerte. ¿Sí? Así de vascularizada es la lengua, pero ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan delicada una hemorragia en la lengua? Como ya hemos visto, la lengua está formada por múltiples músculos que se mezclan entre sí y entre toda esa masa muscular discurren los vasos sanguíneos. Si se llega a lacerar uno de estos vasos sanguíneos, la misma masa muscular, digamos, va a retraer esos vasos sanguíneos, ¿sí? Tratar de ligar el vaso sanguíneo en el espesor muscular de la lengua es prácticamente imposible, no se puede, ¿sí? Es por eso que la arteria lingual tiene que ser ligada, tiene que ser tratada antes de que penetre en la masa muscular de la lengua. Por tanto, se tiene que operar prácticamente desde el cuello para poderla ligar, ¿sí? Ahora ya con la tecnología que se tiene actualmente, una herida en la lengua se puede cauterizar o se puede criogenizar, se puede congelar, ¿sí? Hay esas opciones actualmente, pero antes de que existiera esta tecnología, no había de otra que tener que abrir el cuello y ligar la arteria lingual desde casi que desde su origen, ¿sí? Con esto van a lidiar los que vayan para maxilo. Arterias. Las arterias que aportan vasos a la lengua son la arteria palatina ascendente, rama de la facial, la arteria faríngea ascendente, que viene de la carótida externa, proporcionan ramos accesorios a la lengua. La arteria lingual es la arteria principal, obviamente, de la región. La arteria dorsal de la lengua, como su nombre sugiere, sigue esta cara. La arteria sublingual sigue la dirección del conducto de Wharton. Ya vamos a ver más adelante el conducto de Wharton. La arteria ranina irriga principalmente la porción móvil de la lengua. Los ramos que nacen de las arterias antes mencionadas se distribuyen en los músculos y mucosa. Su distribución en medio de las fibras musculares, las cuales se retraen a ser seccionadas, explica la dificultad de lograr hemostasia directamente sobre la musculatura lingual, lo que les acabo de mencionar. Es por esta razón que los cirujanos ligan las dos arterias linguales antes de perderse en la musculatura, en procedimientos que requieran desde exéresis de una parte de la lengua hasta la completa amputación, ¿sí? Sobre todo es peligroso las lesiones como los hemangiomas. Es un tumor de vasos sanguíneos. Venas. Las venas son homólogas a las arterias y son afluentes de la vena lingual. Recuerden que son dos, la vena profunda de la lengua y la vena satélite del nervio hipogloso. Linfáticos. Los linfáticos de la punta de la lengua drenan en los ganglios submentonianos y los linfáticos de los bordes y dorso drenan en los ganglios submandibulares. Los linfáticos de la raíz, base y profundidad de la porción bucal drenan en el ganglio yúgulo-digástrico, el que está en relación con el músculo digástrico. Miren, aquí la tenemos.
Aquí estamos viendo parte de lo que es la región sublingual y la lingual. Este es el conducto de Wharton, este que está en verde. ¿Sí? Este es el nervio lingual. Este es el nervio hipogloso. Y aquí vemos la vena satélite del nervio hipogloso. Aquí estaría la vena profunda, la vena lingual profunda. ¿Sí? Este es la arteria del dorso de la lengua. Perdón, la vena. ¿Sí? Estos serían los ganglios yugulodigástricos. Esta ya es la vena yugular interna. Y este es el troncotiro linguofacial. ¿Sí? Esta sería la vena facial. ¿Sí? Este sería el músculo estilogloso. Este sería el glosofaringio. Aquí parte del hiogloso, geniogloso, genioideo, miloioideo retraído hacia abajo, la glándula submandibular. Y esta arteria que está pasando por la glándula submandibular es la arteria facial. ¿Ok? En la otra imagen, un poquito más profunda, ¿sí? Aquí vemos cómo el nervio hipogloso penetra en el espesor muscular. Este es el nervio lingual, retraído hacia arriba. Este que alcanzamos a ver acá, que en esta imagen estaba cubierto por parte de músculos estiloideos, es el glosofaringio. ¿Cómo lo sé? Porque miren, sus fibras están llegando al dorso, a la base de la lengua, que es su territorio de inervación. ¿Sí? Igual, estilogloso, hiogloso. Aquí ya vemos la arteria profunda y arteria ranina en la punta. El conducto de Wharton está seccionado, al igual que la vena satélite del nervio hipogloso. ¿Sí? Tronco tirolinguofacial. Aquí ya vemos parte de la carótida. ¿Ok? Me parece que estas imágenes vienen en su práctica. Nervios, ya hemos repasado, ustedes ya lo han visto incluso desde anatomía general y en neuroanatomía ya lo vieron. Nervios motores, ya saben cuál es, muy sencillo, son inervados por el hipogloso. Esto es algo que se menciona en TESTI. El músculo estilogloso está inervado por el glosofaringio. Esto actualmente no es aceptado. ¿Sí? Entonces esto, corríjanlo de la presentación, bórrenlo. Todos son inervados por el hipogloso. Todos. Esto ya no es aceptado. No he encontrado literatura que siga confirmando esto. ¿Sí? Por regla general, en la Academia de Anatomía se ha llegado a la conclusión que solamente es inervado por el hipogloso, su inervación motora. ¿Okay? Más fácil para ustedes. Nervios sensitivos, recuerden, hay una sensibilidad general y una sensibilidad especial. El nervio lingual proporciona la sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio laringio superior, ramo del nervio vago, inerva la extremidad inferior de la base de la lengua. Eso es algo nuevo, algo que no se los habíamos mencionado. La epiglotis, las fosas y repliegues glosoepiglóticos. Los ramos linguales terminales del nervio glosofaringio inerva las papilas circunvaladas y las amígdalas linguales. Y nervios sensitivos especiales, tanto el nervio vago como el glosofaringio, reciben la sensibilidad especial de las zonas de la lengua a las cuales proporcionan sensibilidad general. Es decir, el vago al epiglotis, fosas y repliegues glosoepiglóticos. Y el glosofaringio al tercio posterior de la lengua a la base. A ello se suma el nervio cuerda del tímpano, ramo del nervio facial, el cual por su comunicación con el nervio lingual proporciona sensibilidad especial a los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. Aquí lo estamos viendo ejemplificado, junto con el paladar. ¿Sí? Esto es
Sensibilidad general del trigémino. Para la base, el glosofaringio aporta tanto sensibilidad general como especial. Y el nervio cuerda del tímpano, la sensibilidad especial para los dos tercios anteriores. Inervación motora, el hipogloso, exclusivamente el hipogloso. Ok. ¿Alguna duda o pregunta de lengua antes de pasar con el siguiente tema? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. No. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente. Quedan 15 minutos, vamos a dar la introducción de la región sublingual. Ok. Región sublingual es la porción puesta al descubierto si levantamos la lengua, como se ve aquí en la imagen. Se le conoce como región sublingual, suelo de boca o piso de boca. Todos estos términos son correctos. Sus límites. Las regiones sublinguales presentan forma triangular con sus vértices en anterior inmediatamente por detrás de los incisivos, como vemos aquí. Ese sería el vértice. Posterior representa la base, es esta, con límite en la parte más posterior de la cara inferior de la lengua, punto de inserción más posterior del músculo miloioideo, hasta allá. Sí, esto es nada más representativo, pero en realidad va más hacia atrás. ¿Sí? No es una superficie, es una celda, que como vamos a ver más adelante. Laterales son los procesos dentoalveolares y a profundidad vamos a encontrar el músculo miloioideo. Aquí lo vemos más ejemplificado. Como les decía, no es una superficie, es una celda, es un compartimiento, como vemos aquí. Esta es la mejor imagen, esta es imagen de Gray. ¿Sí? Es la mejor imagen que ejemplifica lo que es la región sublingual. Esta región está sostenida por dos estructuras óseas. En la parte superior, la mandíbula, y en la parte inferior, el yoides. Aquí lo vemos. El músculo miloioideo forma el suelo bucal y separa la región suprayoidea del suelo de la boca. Como vemos aquí, músculo miloioideo, hacia arriba encontramos el compartimiento sublingual y hacia abajo vamos a encontrar la región suprayoidea. ¿Sí? Detalles curiosos de aquí es que, como ven, prácticamente la región sublingual está ocupada por la glándula sublingual, que es la que vemos aquí. Y si se fijan, tiene una íntima comunicación con la región suprayoidea. Aquí vemos la glándula submandibular, cómo se proyecta hacia arriba y tiene una prolongación que invade ese espacio. Y el conducto de Wharton nace en la región sublingual, como vemos aquí. Ok, forma exterior. Dicho triángulo está cubierto en toda su extensión por la mucosa bucal, la cual es lisa, sonrosada, a través de la cual se transparentan las venas raninas. Una imagen, una foto ya se las había mostrado, aquí se ve perfectamente bien. Las venas raninas. En la línea media encontramos un repliegue mucoso que se continúa con el vientre de la lengua, es el frenillo lingual. Aquí. El frenillo lingual tiene importancia clínica porque luego a veces su implantación es muy corta y dificulta que el paciente pueda sacar la lengua. Para saber si ese frenillo se tiene que operar o no, hay que pedirle al paciente que
trata de sacar la lengua y si la lengua se bifurca en su vértice, es señal de que se tiene que operar. O pedirle que con la punta de la lengua trate de tocar la papila incisiva. Si el vértice no es capaz de llegar hasta la papila incisiva, es otra señal de que se tiene que operar. En la base de dicho frenillo, a cada lado, se ubica un tubérculo, que es el ostium umbilicale, u orificio del conducto submandibular o de Wharton. Aquí lo vemos. Inmediatamente a los lados del frenillo lingual vamos a encontrar la abertura del conducto de Wharton. Aquí se ve perfectamente bien. Un poco por fuera y detrás del orificio de Wharton se ve un grupo de orificios más pequeños. Esto en realidad no se ve, solamente se ve una prolongación ahí, un relieve, en los que desembocan los conductos excretores de la glándula sublingual. Todos estos agujeritos es la desembocadura de la glándula sublingual. Entre estos últimos orificios y los arcos dentarios se aprecian dos eminencias ovoides, estos relieves, formadas por las glándulas sublinguales. Dichas eminencias reciben el nombre de carúnculas sublinguales. Vienen siendo estas. Sí, incluso ustedes las pueden llegar a sentir. Con la lengua, con el vértice, pueden llegar a sentir esas prominencias. Compartimiento sublingual. Esto es lo que puede llegar a ser un poquito complicado de entender, ¿sí? Como les explico, no es una superficie, es una celda, un compartimiento. Presenta una forma piramidal con base en anterior y vértice posterior. Para que lo ubiquen, vamos a regresarnos a esta imagen. Aquí está la pirámide, base en anterior y vértice en posterior. Aquí se ve perfectamente bien en esta imagen, por eso me encanta esta imagen. Pared externa, cara interna del cuerpo mandibular situada por encima de la línea oblicuo-interna. Por encima de esta última está excavada una depresión, es la fosa sublingual. Esto ya lo habíamos visto en osteología, recuerden, la línea oblicua interna. Por arriba de esta está la fosa sublingual y por abajo de esta está la fosa submandibular. ¿Sí? Pared interna, por delante está delimitada por el músculo geniogloso y por detrás por el músculo hiogloso. ¿Sí? Este es un límite muscular. Pared inferior constituida por el músculo miloioideo, sencillo, obvio, el cual separa esta región de la región suprayoidea, la cual, como veremos más adelante, no es del todo completa. Hay una comunicación entre la región suprayoidea y la sublingual. Pared superior, formada por la mucosa bucal. La base corresponde a la cara interna del cuerpo mandibular a la altura de la sínfisis mentoniana. En altura va desde el borde alveolar hasta la apófisis geni superior. Vértice, el cual no está completamente cerrado, está representado por la máxima proximidad del músculo miloioideo y la mucosa bucal. Se comunica directamente con la región submandibular, más específicamente con la región suprayoidea. Es lo mismo. Cuando veamos región suprayoidea les voy a explicar esto. Es de mucha importancia, sobre todo para cirugía. Es a través del vértice que pasa la prolongación superior de la glándula submandibular, como ya les había mostrado. Aquí. ¿Sí? Aquí vemos unos cortes transversales. Esto es a nivel de premolares. Aquí se ven más grande. Y conforme el corte va siendo más posterior, se va haciendo cada vez más estrecho el espacio. Esto es a nivel de premolares, vean. Aquí está el músculo miloioideo, la cara interna del cuerpo mandibular. Esta es la mucosa. ¿Sí? Y aquí la pared interna estarían los músculos. ¿Sí? Prolongación superior de la glándula submandibular, nervios, ¿sí? Nervio lingual, y este debería ser este es el conducto de Wharton, arteria lingual, esta debe ser la profunda y este debe ser la satélite del hipogloso.
Otro corte, pero a nivel de molares. Vean cómo se va estrechando el espacio. De este espacio pasamos a esto. Aquí ya vemos más detalladamente la pared interna. Músculo geniogloso y ogloso. Pared inferior, músculo meloioideo. Externa, la cara interna de la mandíbula. Y superior, la mucosa bucal. Glándula submandibular. Vean aquí la prolongación, está formando lo que es la carúncula. Conducto de Wharton. Arteria, arterias y venas linguales. Otra imagen todavía más posterior. Esto ya sería a nivel del segundo o tercer molar. Y vean qué pequeño se ha vuelto. Apenas este triangulito. ¿Sí? Prolongación de la glándula. No, ni siquiera aquí se ve la prolongación de la glándula submandibular. Esto es parte todavía de la sublingual. Nervio lingual, hipogloso, vena satélite del nervio hipogloso, la vena profunda de la lengua, la arteria lingual, conducto de Wharton, ¿sí? La arteria facial, la vena facial y el paquete neurovascular del dentario inferior. Igual los límites, músculo miloioideo, músculo hiogloso, la mucosa, ¿sí? Y aquí ya prácticamente el proceso dentariolar ya no está formando parte a este nivel del compartimiento sublingual. Contenido, ¿qué hay en el compartimiento sublingual? Obviamente la glándula sublingual, la más pequeña de las glándulas salivales mayores, de forma oval, colocada paralelamente al cuerpo mandibular. Su cara interna descansa sobre los músculos de la lengua. Su borde superior levanta la mucosa para formar la carúncula sublingual. Se abre la cavidad bucal a través de entre 15 a 20 aberturas. La más grande, ubicada lateral y posterior al orificio de Wharton. Ubicamos el orificio de Wharton y hacia los lados inmediatamente. El primer orificio es el conducto de Rivinus. ¿Sí? Prolongación anterior de la glándula submandibular, como ya hemos visto, el músculo miloioideo, la glándula submandibular está aquí y manda una prolongación hacia arriba que rodea el borde posterior del músculo miloioideo. Conducto de Wharton, se origina en la prolongación precitada, por lo tanto, corre yuxtapuesta a la glándula sublingual todo el compartimiento de esta última. Es algo muy curioso, ¿sí? Que la glándula submandibular se encuentre en la región suprayoidea y su conducto se origine en la región que está arriba, en la región sublingual. Vasos y nervios, arterias, obviamente la que la va a irrigar es la arteria sublingual, rama de la lingual. Venas, vena sublingual, los vasos sanguíneos se ubican en la cara interna de la glándula por debajo del conducto de Wharton. Nervios, el nervio lingual penetra el compartimiento por el vértice, es decir, por detrás. En dicho punto es muy superficial, solo está cubierto por mucosa. Es por esta razón que el nervio lingual es un nervio muy fácil de anestesiar. Mucho, pero muy fácil. De veras hay que ser muy bruto para no darle el nervio lingual, ¿sí? Si no son capaces de anestesiar el nervio lingual, pues dedíquense a hacer ortodoncia o no sé, dedíquense a hacer algo que no implique anestesiar, porque de plano no es lo suyo. Así. Se dispone primero por encima del conducto de Wharton, después por su cara externa y finalmente por debajo de él, de tal forma que lo rodea. ¿Ok? Y tejido celuloadiposo. Obviamente entre todas estas estructuras hay espacios vacíos y este tejido va a complementar dichos espacios. Aquí lo vemos. Músculo miloioideo, glándula submandibular. Aquí está enviando su porción, su prolongación anterior. Este es el nervio lingual. A ver si no me equivoco. Sí, nervio lingual. Aquí lo que está punteado es el conducto de Wharton.
¿sí? La glándula submandibular. Aquí debería mandar sus prolongaciones. Aquí se ve la carúncula. ¿Sí? Esta debe ser la vena facial y su ramo submandibular. Y listo. Sería todo de región sublingual. ¿Alguna duda o pregunta? No. Juan, No, profe. Todo bien. Manuel, ¿sí está Manuel? No, creo que no se levantó. No. No, no está. Oliver, Todo bien, profe. Sergio, ¿no está Sergio? ¿Sí se ha conectado Sergio? No lo veo. ¿Yas? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, Angélica, Modorra la jazz. ¿mande? ya sé. Modorra la jazz. Gracias. De hecho, sí me metí como 720. Ok. Se perdió la lengua, la musculatura de la lengua nada más. Nada, sí alcancé a eso. Ah, ok. Bueno, entonces de regiones profundas solamente nos falta ver la región tonsilar. Es una región muy sencilla, es prácticamente nada más estudiar la amígdala. Lo importante de esa región son sus relaciones en las paredes laterales, porque pasan estructuras vitales muy importantes, ¿sí? Terminando con esa región, ya ahí entraríamos a lo que son regiones de cuello, ¿sí? Hay algunas regiones que sí hay que hacer énfasis, como la región suprayoidea, es la más importante para nosotros como estomatólogos. Las demás, pues nada más que las conozcan, ¿sí? Y después de regiones del cuello, veríamos puntos craniométricos y acabaríamos con el curso. Entonces nos vemos mañana para ver la práctica de paredes craneales. Vamos muy atrasados con lo del laboratorio. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Hasta luego. Dale, pues. Luego.